Buenas tardes, mi nombre es Irina Burgos, mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima, Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida al ciclo de conversatorios que se organiza en el marco del Día de la Bibliodiversidad, que tiene como objetivo mostrar la pluralidad de contenidos de la edición independiente, la que permite el desarrollo y promoción de nuevas voces o perspectivas que debe ser ofrecida a cada lector. La mesa de hoy se denomina Palabra e Imagen, proceso de edición del libro álbum. Para el desarrollo de esta mesa es un gusto contar con la participación de Guiomar Dubois, socio gerente de editorial A la Luna. Guiomar es máster en literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en educación inicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo estudios de posgrado en psicopedagogía en la Universidad Educare de Chile. Su inquietud por conseguir una mejor comprensión del ser humano la llevó a estudiar psicoterapia de orientación psicoanalítica. Durante su ejercicio profesional como terapeuta infantil, surge en ella la necesidad de escribir historias que ayuden a los niños a identificar y esclarecer sus sentimientos. Es autora de los libros La mascota de Mateo, Cuando nace un hermanito y Yo me aseo solita, publicadas con la editorial Lo que leo. Asimismo de los libros La tabla de Sargua, Julio González y La piedra de Huamanga, ambos libros de no ficción, libros informativos publicados con la editorial peruana A la Luna. Este último libro, Julio Gálvez y La piedra de Huamanga, ha sido considerado como mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura en la edición del año 2019. En el año 2020, esta misma obra literaria pasó a formar parte de la lista de honor de Ibi Cedilí. También contamos con Roycer Dávila, quien es director de la editorial Ámbar. Roycer escribe bajo el seudónimo de Roy Dávato. Es escritor, director y traductor peruano. Ha publicado los libros Alma, Cuando un corazón emigra, Lima 2010. La lluvia nos detiene, Lima 2011. Confesiones para Raciel, México 2012. Dileviatán, Ecuador 2012. Confesiones para Raciel, Huánuco 2014. Gradus, Ayacucho 2015 y Camino a Roma, Huánuco 2017. Ha publicado las traducciones de Atlántico, de Virna Teixeira, Macar, de Ricardo Márquez, y Naranja Selecta, de Nicolás Berg. En la parte cultural se ha desempeñado como director del sello independiente Toro de Trapo Editores 2010-2012, director de la revista de poesía Poemia Lux durante los años del 2010 al 2012, es fundador y miembro del movimiento literario Lurigancho entre los años 2012-2015. En la actualidad es miembro del proyecto Tabatinga de traducción literaria, director del sello independiente Editorial Ámbar, director del sello editor Viringo Cartonero, es vicepresidente de ALEER, Asociación para el Fomento del Libro y la Lectura, en el año 2019, y miembro de la Asociación Escritores de Jaén 2020. También teníamos como invitada a Gabriela Ibáñez, directora de Polifonía, pero en razón a un imprevisto no podemos contar con ella en este momento. Ahora paso a comentarles sobre el desarrollo de la mesa. En el desarrollo de esta conversación tendremos 3 bloques. En el primer bloque hablaremos sobre las etapas de la edición del libro álbum y la línea editorial. En el segundo bloque conversaremos sobre el catálogo editorial de cada una de las editoriales que dirigen quienes están presentes aquí y el libro álbum como herramienta pedagógica. Y por último, abordaremos los últimos proyectos de Ámbar y A la Luna o los próximos lanzamientos. El orden de participación es el siguiente. Primero, en el primer bloque de etapas de la edición del libro álbum y línea editorial, tiene la palabra
En primera instancia, Roycer Dávila y luego Guiomar Dubois. Y luego nos alternamos para los siguientes bloques. Entonces, empezamos. Roycer, cuéntanos, ¿cómo son las etapas de la edición de un libro álbum y cuál es la línea editorial de Editorial Ámbar? Muy buenas tardes Irina, muy buenas tardes Guiomar, y con todos los que están aquí en esa transmisión, y un poco también acompañándonos desde sus hogares, desde sus centros de trabajo. Bueno, en cuanto a a las etapas que nosotros emergemos o damos a conocer en el libro álbum, en realidad, antes de entrar a esta etapa, yo quisiera comentar un poco sobre cuál fue el inicio de esta editorial. Editorial Ámbar siempre tuvo una perspectiva de acercarse a los primeros lectores, y como ello, pues nos fuimos desarrollando en este ámbito. Pero llegó un momento en el cual también tuvimos que enfrentarnos a las preguntas de los escolares, sobre todo porque nuestro enfoque fue al inicio de los chicos de las escuelas. Nos tuvimos que enfrentar a esta dificultad que tenían ellos para leer. Y nos hicimos esta pregunta de dónde tendríamos que atacar para que esto no suceda. Entonces, haciendo pues un registro de información y de experiencias de otras personas, como muchos que estamos evocados en este caso al libro álbum, que dicho sea de paso, nosotros recién estamos iniciando, recién el año pasado empezamos con un libro, y nos dimos cuenta que la prioridad debería ser en los primeros lectores, ¿no? ¿Y quiénes se consideran primeros lectores? Para nosotros, los primeros lectores son las personas que se acercan por primera vez al libro, ¿no? Desde un bebé hasta una persona adulta que quizá no tuvo esa oportunidad. Y en cuanto a los procesos que nosotros utilizamos para el libro álbum, primero es identificar, obviamente, a nuestros escritores que tengan esa línea de acercamiento, no tanto una línea de un lenguaje facilista, sino una línea de acercamiento a este lector que se está iniciando. Llamemos a los niños de un año hasta los 6, que los consideramos nosotros como primeros lectores. Entonces, nuestros procesos son, primero, encontrar al autor, al escritor. Luego, puedes encontrar, dentro de este proceso del escritor, encontrar a los ilustradores, que es lo más difícil aquí en el Perú. Si bien es cierto, nosotros tenemos grandes ilustradores, pero muchos de ellos no se dan a conocer, y creo que es nuestra responsabilidad como editores también poder trabajar en unión con ellos. El proceso continúa una vez que ya hemos identificado al autor, continúa pues el proceso de identificar al ilustrador. Presentamos dentro de nuestra propuesta en el comité, presentamos las propuestas de varios ilustradores y ver qué ilustrador se puede ajustar a la historia. En realidad, muchos ilustradores pueden tomar la historia, pero no se acercan mucho a lo que quieren exponer realmente sus ilustraciones. Creemos que cada historia tiene un ilustrador y viceversa. Pero también llega el momento en el cual nuestros ilustradores se convierten en escritores, ¿no? Que es más fácil si fuese a la inversa. Y una vez que hemos encontrado ya a nuestro autor y a nuestro ilustrador, reunimos y congregamos ideas. Después de ya tener lista la propuesta, vienen los primeros trabajos entre el ilustrador, el autor y el equipo editor, para definir ya cuál va a ser la línea, desde luego respetando las propuestas de los dos artistas. Nosotros tenemos, digamos, esta posibilidad de permitir que el ilustrador también ponga su cuota artística, porque ellos son los especialistas. Cada uno nos desempeñamos en nuestros papeles, en nuestros roles, pero ellos también tienen esta cuota artística individual. Dicho ya pasado esto, congeniamos entre estas ideas de ya armar el libro. Una vez que se aprueban los bocetos, obviamente, pasamos a las primeras pruebas de color, que es lo más importante para nosotros, que los libros
no solamente sean bellos con el concepto en sí, o con la estética del ilustrador, sino del libro en conjunto. Recordemos, o para nosotros por lo menos, un libro álbum es un libro objeto al final, ¿no? Porque los libros, y eso ya se va a comentar seguramente más adelante, pero los libros álbum, desde el primer momento que llega, que lo tenemos en las manos, ya tienen un lenguaje, ¿no? Desde la textura del material hasta la primera impresión que te da la portada. Una vez que ya tenemos pues las pruebas de color, procedemos, ¿no? Procedemos a hacer un machote con las pruebas de color y a probar, revisando obviamente todo lo que ya se había estipulado antes, desde la corrección, desde la visión también del autor y del ilustrador. Una vez que ya tenemos los machotes, empezamos recién el proceso, ¿no? de impresión, pero previo a eso, nosotros tenemos que ver también en qué tipo de material se va a publicar, porque es importantísimo, ¿no? Muchas veces los colores, a veces cuando nosotros presentamos un proyecto y en las pantallas se ve distinto a cómo se imprime en el papel, hay que un poquito dar esa explicación de que los colores no a veces no son tan precisos tanto como en la pantalla como en el papel. Y una vez que pues que ya se aprueban los machotes, pasamos a la impresión, siempre tratando en lo posible de minimizar las fallas. Eh, Teniendo ya los machotes impresos, el machote impreso aprobado, ya pasamos a esta parte de la impresión misma. Y cuando tenemos la impresión ya viene el control de calidad, ¿no? Y ahí también es importante porque un libro álbum es muy delicado desde las personas que empiezan a elaborarlo, no solamente el que imprime, no solamente es el ilustrador, es desde la maquetación hasta el final, hasta elegir el material. Cuando ya tenemos los libros eh, puestos, ¿no? Digamos impresos, nuestro siguiente paso, una vez habiendo hecho esta posibilidad del control de calidad, ya pues pasamos a codificarlos, ¿no? Digamos que nuestro proceso de impresión del libro, en todo caso, viene desde la selección de los que van a integrar este trabajo, que es el ilustrador, que es muy básico en un libro álbum, y también la síntesis que puede expresar el texto por parte del mismo autor, ¿no? Creo que eso podría responder la primera pregunta. En cuanto a lo segundo, que es la línea editorial, lo mencioné hace un momento, nuestra línea editorial está enfocada básicamente en libros para los primeros lectores, en narrativa en sí, narrativa infantil y juvenil, ¿no? Pero estamos también apostando y aprendiendo en este proceso de sumergirnos en este nuevo mundo, porque si bien es cierto, eh, la publicación de un libro podría parecer igual en todos los aspectos y los formatos, hay una gran diferencia entre un libro álbum, desde la concepción del mismo libro hasta poder explayar, ¿no? Entonces, basándonos en la segunda pregunta, nuestra línea editorial hasta el año pasado era infantil o juvenil e infantil, ¿no? Ahora estamos explorando más lo infantil. Y dentro de esto, pues esperamos que poco a poco vayamos aprendiendo porque somos nuevos. Sería interesantísimo que muchas u otras editoriales también exploraran este terreno. Yo apenas he escuchado dos de las editoriales que se dedican en el Perú, por lo menos exclusivamente a los libros álbum, que justamente son las editoriales que están aquí invitadas, ¿no? La editorial que dirige Guiomar y Gabriela, que ahora no nos puede acompañar, para mí han sido los referentes, ¿no? En cuanto a los libro álbumes, si vamos a mencionarlo. Entonces necesitamos que otras editoriales puedan apostar, ¿no? Porque no es que apostemos tanto por el hecho financiero, sino por el impacto que vamos a generar.
No te escucho. Ya. Muchas No, ahora sí. gracias. Muchas gracias, Roycer, y quiero rescatar lo que me dices en la última parte, o lo que nos comentas sobre todo el cuidado que hay que considerar en la publicación de un libro álbum. Son varios procesos en los que intervienen diferentes personas que tienen perspectivas diferentes, en el sentido que un libro álbum está compuesto por una multimodalidad. Tenemos el código lingüístico, tenemos el código visual, ¿cierto? En cuanto a la ilustración, y que son procesos absolutamente diferentes y por ello también mucho más demandantes. Se necesita, digámoslo así, varios ojos especialistas con la finalidad que precisamente lo que se publique sea un libro álbum. Y el libro álbum tiene una calidad tanto en la textualidad, es decir, la historia que se narra, o el poema, o dependiendo del género, y además en la edición misma, en la ilustración, que es un lenguaje que tiene que ir de la mano con la propuesta narrativa. Muchas gracias. Guiomar, cuéntanos ahora, puesto que a la Luna he visto que la mayoría de sus libros son informativos, y el libro informativo ya comporta también otras situaciones y otras características y otras formas, digamos, de trabajo. Cuéntanos sobre aquello. Sí, mira, antes que nada te agradezco por la invitación y a la Biblioteca Pública Nacional para ese conversatorio por el Día de la Biodiversidad, ¿no? Siendo esa tan importante que permite que surjan manifestaciones culturales vinculadas a la naturaleza circundante, ¿no? La editorial A la Luna, voy a contar un poco de qué se trata esta editorial, ¿no? Es una editorial joven que hemos fundado junto con mi socia, Selene Tinco, especialista en literatura infantil y juvenil y editora. Lamento que no esté presente aquí Selene. De hecho, expondré las experiencias en el trabajo de la editorial. Nosotras venimos trabajando desde el 2015 en la elaboración de libros informativos. Al ser una editorial que inicia, nos hemos asesorado con especialistas que hemos invitado a Lima en los años anteriores. Y a su vez, hemos organizado charlas para que puedan compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad literaria del Perú. Entre estos especialistas hemos invitado a Ana Galarrón, española, librera, escritora y crítica literaria, que ganó el Premio Nacional de Fomento a la Lectura. También tuvimos de invitada a Mónica Huiz, renombrada ilustradora argentina y quien dictó talleres en Cedili para los interesados. Invitamos a Mónica Berna, quien ha dedicado más de 25 años a la investigación y a la creación de literatura infantil y juvenil. Mónica ha ganado reconocimientos como el Premio de Boloña, a la mejor publicación con el libro negro de los colores. En ella y en las editoriales donde ha trabajado ella, como Tecolote y Alboroto, hemos sacado un valioso referente, pues estas valoran y apuestan por libros inclusivos. Hemos hecho ya nuestra primera alianza con Makemake, Biblioteca Colombiana Digital, donde se venden nuestros 2 primeros libros en forma digital. Tenemos también nuestros libros en un catálogo de Vivian Lavín Albazán, periodista chilena, escritora y editora de amplia trayectoria en el campo de la cultura. Vivian recorre varios países para hacer alianzas con diversas editoriales. Dicho esto, quería compartirles que en octubre se dará una charla, esta vez será virtual, y tenemos por invitada a Ellen Duty, especialista en filosofía visual, la cual es una filosofía que genera la reflexión en los niños a través de imágenes. Ahora, respecto, esto lo he mencionado para que tengan una idea que
cómo nos hemos nutrido de todas esas personas para poder asesorarnos en nuestros libros, ¿no? Respecto al primer libro, en la edición del primer libro, que es un libro informativo, como dices, Irina, pero hemos tomado prestado, ¿no? Algunos aspectos del libro álbum, como por ejemplo el formato, ¿no? Y la interconexión entre la imagen y el texto. En el segundo libro, que es de las tablas de Sarwa, más bien hemos elegido un formato rectangular que habla más sobre de la forma que es realmente una tabla de Sarwa, ¿no? Quería también mencionar el aspecto de la pluriculturalidad en el Perú, porque en el Perú existen 19 familias lingüísticas de las que se derivan 48 lenguas originarias y 22 están en peligro de extinción. El patrimonio multicultural inmaterial deriva de un conjunto de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la cultura. Algunas de estas manifestaciones culturales son, por ejemplo, las tradiciones vivas, heredadas de nuestros antepasados, transmitidas de generación en generación, las celebraciones, las fiestas, los rituales, la música, los saberes acerca de la naturaleza y el universo, los saberes relacionados a la artesanía tradicional. Todo esto deriva de una memoria colectiva de conocimientos y valores de las diversas culturas que pensamos que debemos rescatar. Pese a la fragilidad del patrimonio cultural inmaterial, es muy importante este factor de mantenimiento de esta diversidad cultural frente a la creciente globalización. Entonces, la editorial A la Luna viene gestando su colección llamada Los Grandes Maestros, traducido del español al quechua, sobre los maestros peruanos de las artes que delegan su conocimiento a las nuevas generaciones. La editorial pretende rescatar este valor cultural y transmitir este patrimonio revalorándolo, respetando los derechos de las culturas y de las comunidades étnicas, y viene avanzando en el rescate y revitalización de las lenguas indígenas, editando libros para niños y jóvenes en soporte físico y digital. Ahora últimamente hemos tenido que cambiar la estrategia a hacer los libros en forma digital, o modificarlos a forma digital por este problema que todos estamos viviendo de la pandemia mundial. Nuestros relatos, cuentos y libros informativos hacen un llamado de atención a nuestra sociedad sobre el valor de estas comunidades y sus lenguas. Nosotros queremos, a través de estos libros, sensibilizar a los niños y niñas para que logren una visión comprensiva y enriquecedora de su país y de las diferentes culturas que existen en el país. Fomentar el diálogo mediante las lecturas, promoviendo el respeto hacia otros modos de vida. Es increíble, pero como anécdota puedo contar de que muchísimas personas, ¿no? y más aún niños, no conocen lo que es el arte tradicional del tallado de la piedra de Huamanga. No tenían idea, ¿no? Entonces, pensamos que estamos haciendo una labor de difusión importante para rescatar nuestro patrimonio. Como dije antes, la editorial A la Luna ha prestado aspectos del libro álbum, como la doble página y la interdependencia entre texto e imagen, para elaborar algunos de sus libros. El primer libro, que es
que fue Julio Gálvez y la piedra de Huamanga, que es acerca de la vida y obra. Ahí está, gracias Irina, este es el libro, acerca de la vida y obra del maestro ayacuchano, tallador de la piedra de Huamanga, llamado Julio Gálvez, quien acaba de fallecer este año y nos ha dejado un legado invalorable. Invalorable. Este libro habla con sensibilidad sobre la vida y obra de Julio, ¿no? Como se ve acá, es la historia de Julio y su familia, que nace de una familia muy, muy pobre, ¿no? Y entonces lo que él hace es justamente rescatar a través del arte, ¿no? Y revalorizar la cultura y salir de la pobreza a través de su arte y de su trabajo, ¿no? Y nos ha dejado este legado invalorable que es el amor por la cultura y por el arte. Este libro es de mi autoría, ilustrado por Susana Venegas y con la traducción al quechua del maestro Leonidas Casas Bayón. Y nos ha dado mucho trabajo y alegrías, ya que fue reconocido, como dijo Irina, con mención especial en el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por el Ministerio de Cultura, y pasó a ser parte de la lista de honor Ibis Edile. Entonces, para hacer nuestro primer libro y haber recibido estas nominaciones, la verdad que ha sido una gran alegría, y debo decir que también ha sido muy trabajoso el hacer este libro, que nos ha demorado más o menos 1 año y medio, ¿no? Respecto, digamos, a la edición de este libro, esto se ha encargado en la mayoría de su confección, Selene Quinco, ¿no? Yo he tenido, como autora, he tenido relación con la ilustradora, que es una ilustradora que yo conozco hace muchos años, y relativamente fluyó de una manera fácil, digamos, el que ella captara, digamos, la historia y la plasmara en las imágenes. El otro libro de las tablas de Sarwa, ¿no? No sé si Irina, ahí está. Este libro, como pueden ver, tiene una forma rectangular, ¿no? Y fue publicado en el 2019, también de mi autoría, con las fotografías de Gonzalo Cáceres. Hay algunos dibujos también, ¿no? Y al lado de cada fotografía está escrito un poema que se relaciona con la imagen. Marcial Berrocal es un artesano ayacuchano también que elabora estas tablas de Sarwa, que son un legado ancestral, donde en Sarwa, que es un pueblito casi a 3.000 metros de altura, lo elaboraba el compadre y se lo daba a una familia que iba a empezar la vida de familia, era como un regalo, una ofrenda, ¿no? Esta costumbre se está perdiendo. Entonces, es a través del trabajo de Marcial que tratamos que al tratar de difundirlo, queremos que siga viva, digamos, esta tradición cultural, ¿no?
Bueno, hasta aquí viene la explicación de estos dos primeros libros que ya tenemos publicados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guiomar. Bueno, felicitar tanto a Ámbar como a la Luna por estas joyas que nos presentan y la gran labor de difusión cultural, y vemos cómo, de hecho, el libro informativo toma prestado varios recursos del libro álbum precisamente para poder mostrar, y además para poder mostrar, en este caso, toda la riqueza cultural. Vemos ahí las texturas, los colores, y además la información. En el caso de las tablas de Sargua, el texto que es rimado, y en el caso de Julio Gálvez, que es narrativo, y también todo el cuidado que se requiere para la precisión de los datos, que no se toma cualquier tipo de datos, sino que el libro informativo, además de ser bello estéticamente, de presentar este tipo de recursos literarios, de recursos estéticos, se necesita de una información precisa, de los datos verificables. Muchas gracias, Guiomar. Y ahora pasamos al segundo bloque. En el segundo bloque vamos a hablar, o nos van a conversar sobre el catálogo editorial y el libro álbum como herramienta pedagógica. Roy, volvemos otra vez a empezar contigo, por favor. Claro, Irina. Bueno, yo no he podido preparar unas diapositivas, pero sí puedo mostrar aquí. Tenemos recién 3 títulos publicados, una colección libre y la colección, bueno, la primera colección que ya empezó, que es Cuentos Peludos. Pero el principal libro, o el libro que nos lleva a realizar esta campaña de iniciarnos en el libro álbum es, bueno, aquí creo que no se ve mucho, pero ese es un libro del escritor Samuel Kardich. El libro se titula Lito Granito y el Duende, una historia muy, muy tierna, y que a partir de ahí, de esta historia, nacen ilustraciones de nuestro ilustrador Edmer Montes, y es el libro que inspira a que más adelante podamos publicar el primer libro, el libro que le tenemos muchísimo cariño. Tú lo conoces muy bien, Irina. Es el libro de aquí, Una historia imprevista, un libro que cuando Mauri nos lo presentó tenía un formato distinto porque él tenía otra idea, pero un poco orientándonos a la posibilidad de que el libro se pueda mover en diferentes espacios, porque los editores y los autores necesitamos que el libro se empiece a mover para poder continuar con este trabajo. Decidimos cambiar el formato, ¿no? El formato era una especie de abanico que se abría como un telón, porque era la idea inicial, pero un poco estudiando también el mercado, y eso, en eso sí hay que ser claros, sin descuidar desde luego la parte estética y la parte importantísima que tiene el libro álbum. Decidimos cambiar pues el formato, pero siempre manteniendo los principios del libro álbum sobre en cuanto al tamaño del formato. Y luego nos acompañan, nuestro catálogo es muy reducido, luego nos acompaña este primer libro, que es un libro muy, muy, muy interesante, no solamente por las ilustraciones. Se llama, qué pena que no se vea, pero es Vicente quiere una mascota, ¿no? La historia de un ratoncito que dentro de su inocencia va a buscar en todo el ámbito, en el territorio del cual está rodeado, va a buscar pues está en esta búsqueda de encontrar esta mascota, ¿no? Ahora, van a pasar ciertas etapas para que logren un cometido o no. Eso se descubrirá en el libro. Y el otro libro de cuentos peludos también de la colección es Ciudad Gato, ¿no? La visión de un gato como dueño de una ciudad que sería un hogar.
Eso es en cuanto a nuestro reducido catálogo, por ahora, del libro álbum, libro infantil. Y a continuación yo quiero también, respondiendo a la segunda pregunta, sobre la importancia o cuál es el entorno pedagógico que abarca un libro álbum, ¿no? Para nosotros creemos que este libro pues contribuye a una educación literaria, y esta educación literaria va a enriquecer la comprensión lectora, ¿no? Tengamos en cuenta que los niños no solamente van a responder a un texto, ¿no? Sino también van a responder a la imagen, y esta imagen, como ya se ha mencionado, muchas veces va ligada al texto. Otra forma que nos ayuda, por lo menos para nosotros que estamos viendo lo del libro álbum dentro de la pedagogía, es a mejorar la expresión oral. Ya hay muchos estudios sobre eso en realidad, porque deja que los niños pierdan este miedo de equivocarse al momento de interpretar las imágenes, y ahí es donde se va curtiendo esta fase de oralidad. También pues promueve la adquisición de competencias alfabéticas, ¿no? Tenemos ahí los libros de abecedarios, por ejemplo, ¿no? Desarrolla también una competencia semiológica, si se puede decir así. Bueno, y esto pues es que los lectores van a ser capaces de descifrar ese lenguaje del libro álbum, en realidad esa estrecha combinación entre la imagen y el texto, ¿no? Otra facultad que podríamos atribuirle a un libro álbum dentro de lo pedagógico sería pues fomentar la educación estética y plástica. Muchos niños tienen por primera vez, así como en el libro que presentó Giomar, tienen por primera vez el acercamiento, en este caso, a las artes plásticas, ¿no? Y muchas veces ha servido pues para que sea un detonante, para que enriquezcan o se orienten quizá a la ilustración, como sucede en el contacto, sobre todo de los niños con los primeros libros que los sorprenden. Se sabe por historias que muchos profesionales, grandes profesionales, se orientaron a una carrera específica porque en un libro encontraron una palabra que les pareció interesante, investigaron esa palabra y les llevó a descubrir otros universos, y al final hasta inclusive decidir lo que querían estudiar. También pues entablan los puntos de contacto en otros productos culturales, ¿no? Es decir, el libro álbum supone introducir pues a la producción literaria postmoderna. Ya tenemos el caso de esta obra Gorila, por ejemplo, ¿no? Nos posibilita la atención de la diversidad, y eso sí es muy, muy interesante rescatar, ¿no? Porque el libro álbum no solamente, y yo quiero ahí rescatar algo que para nosotros es importante. El libro álbum, si bien es cierto, tiene ciertas características, pero dentro de un libro álbum inclusive hay libros álbum para jóvenes, ¿no? Nosotros cuando estábamos investigando pensando que un libro álbum era exclusivamente para niños, no hemos llegado a la conclusión que no es así, ¿no? Porque hay libros para chicos de 7 o de 12, 13 años que la imagen te dice una historia, pero detrás de ello hay otra información, ¿no? Bueno, y también el buen recurso didáctico, pues, en diferentes áreas, en historia, como por ejemplo los libros de Giomar que está mencionando ahí, ¿no? ¿Cuántos chicos de repente, como ella mencionaba, no conocían o no tenían ningún acercamiento a la Brava de la Piedra? Eh, Creo que dentro de todas estos ítems, el libro álbum dentro de las escuelas, básicamente, nos va a permitir que el niño se acerque de todos los ángulos, eh, teniendo en cuenta pues nuestros principios como editores en cuanto a lo que vamos a presentar, al material que se va a presentar. Y el libro álbum, que es una herramienta en sí, es un objeto que nos va a permitir desarrollar otras competencias. Muchas gracias, Roy. Ahora vamos a escuchar a Guiomar sobre el mismo tema. Sí, gracias, Irina. Respecto al catálogo, el catálogo ya publicado son los dos libros que expliqué anteriormente. Sin embargo, en el otro bloque es donde voy a mencionar los nuevos proyectos
dentro de los cuales hay varios libros, hay uno ya o dos que están a punto de salir, ¿no? Por el momento lo vamos a hacer en forma digital y ya luego lo haremos en el libro físico, ¿no? Bueno, respecto al libro álbum, se conoce bastante, ¿no? En realidad es una lectura que en principio debería de generar, digamos, el placer por la lectura. Ese es el número uno, ¿no? Y también genera nuevas competencias lectoras, ¿no? Porque en la construcción de significado entre la palabra escrita y la imagen, ¿no? Texto e imagen se entrelazan y crean hermosas historias, ¿no? Generando abstracciones en la mente de los niños y diferentes interpretaciones también en niños y niñas, ¿no? Para el desarrollo cognitivo literario se fomenta la participación del lector en la creación de significados y el desarrollo de emociones. Se podría trabajar ambas competencias con niños y niñas y no tendrían por qué ser excluyentes. Con el objeto de sensibilizar a los niños ante nuevas realidades o culturas y también con el objeto de apoyar en el desarrollo emocional del niño, no tan importante, para que aprendan a identificar sus emociones. Y esto se puede hacer con simples preguntas que se les hacen a los niños después de la lectura o durante la lectura, como por ejemplo, ¿quién querría ser en esta historia? ¿Por qué? ¿No? Estas simples preguntas empiezan a ahondar en el mundo interno del niño sobre las propias experiencias y deseos y emociones y sentimientos, propiciando el conocimiento de sus emociones y el poder expresarlas. Ya de por sí esto es bastante terapéutico, ¿no? Obviamente con la ayuda del mediador, ¿no? Esto sería. Gracias. Y agregar también que es un género, o como decía Roy, pensábamos que era solamente para niños, pero no, hay un término que aplica una especialista argentina, Cecilia Bayú, que a mí me gusta mucho y dice el libro álbum es un macrogénero. Claro, macrogénero en la medida que pueden haber libros álbumes informativos, libros álbumes líricos, narrativos, entre otros, y que además exige también la intervención o el acompañamiento con un mediador solvente en la medida que pueda acompañar al desciframiento de los códigos visuales, ¿no? Y de los códigos en general por el que está compuesto el libro álbum. Y presenta una riqueza estética muy profunda. Gracias. Ahora vamos a pasar al tercer bloque. Cuéntenos sobre los últimos proyectos o los próximos lanzamientos. En el caso de Ámbar y en el caso de A la Luna, ya vemos cuáles son las líneas editoriales. Y bueno, pues nos interesa muchísimo saber qué tienen preparados para este año, para el próximo año, para los siguientes, e incluso cómo se proyectan de aquí a un tiempo. Sí, mira, encantada de contarles. Hay un libro que está ya, como se dice, en las puertas del horno, que se llama Rosalía Cuenta, sobre la obra de Rosalía Tineo, que es otra maestra ayacuchana ceramista, que hace una cerámica bellísima, bellísima, ¿no? Ahí Irina va a mostrar algunas imágenes, ¿no? Sobre el libro. Estas cerámicas, esta actividad artística tiene un legado, digamos, milenario y ancestral. La familia Tineo ha trabajado esto durante muchísimas generaciones, ¿no? A este libro. Este libro tiene un formato pequeño, es
para niños pequeñitos, para enseñarles a contar, ¿no? También es un libro objeto y tiene un material plastificado. Es un libro también interactivo, porque al empezar hay una página espejo donde se dirigen al niño para que él se mire en el espejo y interactúe con el libro, ¿no? Luego se va colocando las fotografías de la obra de Rosalía Tineo junto con los dibujos, digamos, muy infantiles, atractivos para los niños, que están hechos por Susanita Venegas. Entonces, el libro va contando los animalitos, todos los animalitos, y hay una secuencia de animales que van saliendo de una página a otra. Al final de este libro, ya están los 10 animalitos completos, ¿no? Y vuelve a aparecer esta página espejo, ¿no? Donde le pregunta al niño a ver si puede contar hasta 10, ¿no? Con sus deditos, como los 10 animalitos, ¿no? Este es un libro, digamos, que ya está prácticamente terminado. Y yo no sé si olvidé decir, pero todos los libros están traducidos al quechua, o sea, son español y quechua, ahí se puede ver, ¿no? Y este sería el libro que va a salir ahorita, ¿no? Ahí están todos los números en quechua, y esperemos que les guste mucho a los niños, ¿no? Y la historia, la biografía, digamos, ¿no? La biografía de Rosalía Tineo, quien también ha recibido muchos reconocimientos, ¿no? Muchos reconocimientos. Luego tenemos otro libro que está también elaborándose, que se llama La Quena de Oro, ¿no? Este es un libro interactivo, ¿no? Interactivo que va a salir en forma digital, donde hay música y poesía. La música corresponde al cantautor Fernando Ávila y la poesía es de mi autoría. Entonces, tienen diferentes géneros literarios, como por ejemplo el festejo, la marinera, el huayno, y está en elaboración. Hay otro libro más denominado Los Hermanos Ayar, narrado en décimas, la autoría del cantautor Omar Camino, y las ilustraciones son de Renato Chávez Pajares, que es un ilustrador radicado en España. El texto también está traducido al quechua por el maestro Leonidas Casas Bayón, con quien hemos venido trabajando casi todos nuestros libros, ¿no? Después hay otro libro más sobre la cosmovisión amazónica, y es la biografía de Roldán Pinedo, que es un maestro chipivo que hace unos cuadros alucinantes, lindísimos, ¿no? Y el libro está concebido con poesía también, o sea, es poético y también tiene las fotos de esta obra de Roldán. Hay otro más que es un libro informativo sobre arguedas de la autoría de Dora Sales y que también está a punto bueno, están elaborándose, ¿no?
con este tema de la pandemia, con este cambio de estrategias, digamos, de lo físico a lo digital, es increíble, pero han salido los libros muy fácilmente, o sea, estamos trabajando bastante más rápido que cuando hacemos el libro en físico, ¿no? Y bueno, esto sería todo lo que tenemos por ahora, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Irina, por la invitación. Muchas gracias, Guiomar, y bueno, esperamos las nuevas publicaciones y estar atentos a la página de A la Luna para ver en qué momento ya nos lo presentan. Roycer, cuéntanos sobre los próximos proyectos de Ámbar. Sí, mira, el proyecto de la colección Los Cuentos Peludos pensábamos sacarla, bueno, son 6 libros, pensábamos sacarlos este año, pero al igual que a todos nos afectó la pandemia, así que hay 4 títulos más que ya se están elaborando. El autor es el escritor Helmut Geri Pavón. Ese es uno de los proyectos que está encaminado. Después vamos a incursionar en la poesía con un poemario infantil de la escritora Ana Vera, con las ilustraciones de Víctor Inami. Vamos a reservar el título para que cuando lo vean se pueda sorprender, porque es un libro muy, muy interesante y mezcla esta visión de los niños con respecto a los animales, ¿no? Entonces por ahí va la temática. Y todavía tenemos pendiente un libro, bueno, el libro titulado Alba, de Elba Arrieta. Es un libro basado en una historia que nace pues de esta perspectiva de la búsqueda, ¿no? Del empoderamiento, si se quiere llamar así, de la búsqueda del poder de la mujer, del empoderamiento, que cuenta esta historia, la historia de una niña que en el transcurso del desarrollo del cuento, en realidad, ella va descubriendo cuáles han sido los factores que la detienen o que la están llevando por el mismo camino de esta sociedad que lo rige, ¿no? Y hay una propuesta que nos está seguramente en estas semanas. Samuel Cardis, también queremos abrir una colección con él. Hay posibilidad también de que sean 6 libros, pero eso todavía está por conversar. Tenemos que llegar a acuerdos con los autores, porque es muy importante para nosotros que tanto autores como ilustradores estén muy contentos con las propuestas que nosotros queremos presentar, porque nos ayudan mucho con sus trabajos, y la manera de retribuir es que ellos también pues se sientan muy bien y muy cómodos, ¿no? Por ahora esas son las propuestas y los proyectos que tenemos en Editorial Ámbar. Esperamos el próximo año tener todos estos proyectos que he mencionado, que serían alrededor de unos 8 libros por lo menos. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta el tiempo, pues, ¿no? Muchas gracias, Roycer, y también esperamos con mucha expectativa las nuevas publicaciones de Ámbar. Un poco para arribar a unas conclusiones, según hemos estado conversando con Roycer y con Guiomar, pues el libro álbum es un tipo de libro, valga la redundancia, que amerita muchísimo cuidado, porque tiene una estética particular y esa estética necesita la mirada de varios especialistas. Es mucho más exigente, demanda mucho más tiempo su elaboración, así como hemos escuchado, tanto A la Luna como Ámbar tienen catálogos pequeños en el sentido de lo demandante que es publicar un libro álbum, por el tiempo que requiere, por el tipo de proceso artístico, porque es un objeto artístico. Luego, también recalcar, como hemos escuchado a los dos ponentes, que el libro álbum propicia la educación estética fundamentalmente, y que es lo que tendríamos o tenemos que mirar siempre en la literatura y en forma particular en la literatura infantil.
que cuando hablamos de educación estética no estamos hablando de una instrumentalización pedagógica del libro. Si bien es cierto, Julio Gálvez, si bien es cierto, Tablas de Sarwa, tienen un componente cultural, lo más importante es cómo ese componente cultural enriquece el universo estético de los lectores, por ejemplo, a través de los trazos de los ilustradores, de los colores, del uso de la doble página y de la narrativa misma, más allá del código escrito o del código lingüístico, es la sintaxis de la imagen y cómo hay un tercer elemento en el libro álbum que precisamente es cómo todos estos elementos colocan un engranaje para presentarnos una totalidad. Y que en ese caso a eso apunta el libro álbum. Aún más, hay una frase muy interesante que propone un especialista y que dice que hay que mirar el libro álbum como probablemente el primer museo personal que tiene un lector en la medida de la elaboración artística, en la elaboración artística de la imagen. Por último, también la doble recepción. El libro álbum, como bien dijo Reusser, es una modalidad o es un género que nace en la posmodernidad. Y este libro famosísimo de Maurice Sendak, Donde viven los monstruos, fue quien propició fundamentalmente el hecho que los adultos se fijaran y leyeran más el libro álbum como fundamentalmente yendo más allá de la literatura infantil o yendo más allá de un destinatario infantil, sino que también es un objeto de apreciación estética, de apreciación literaria para el público adulto. Y evidentemente hablar de primeros lectores no alude solamente a la edad, a una edad biológica, sino que tiene que ver con las formas de acercamiento, los momentos de acercamiento en que tiene un lector hacia un libro. Por último, mencionar que pues nos da mucho gusto que estemos avanzando en estas formas tan exigentes, en estas formas tan elaboradas y que de alguna manera también hay que decirlo, está más allá de una literatura o una producción literaria escolarizada, porque la literatura infantil se le vincula mucho con el colegio y con lo que el colegio pide con respecto a ciertas temáticas, sino que el libro álbum propone más allá y que le da autonomía e independencia a la literatura infantil como tal. Es decir, que apunta a un peso estético y literario y no específicamente a lecciones pedagógicas o lecciones morales, como durante mucho tiempo ha estado dependiendo lo que hoy llamamos literatura infantil. Así es. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, nada más queda agradecer por esta invitación y gracias por todo. Muchas gracias a ti, Guiomar. Muchas gracias, Roy. No sé si quieres decir algo para terminar. Ya estamos cerrando. Sí, a nombre de Editorial Ámbar y de todo el equipo queremos agradecerles por la invitación. Gracias, Irina, por la conducción de este conversatorio. Guiomar, yo he venido siguiendo tu trabajo y me da gusto conocerte justamente en un momento como este. Me siento muy agradecido. E invitar a los lectores que se acerquen un poco más a descubrir los libros álbum y para que puedan ver de repente o puedan tener otra perspectiva partiendo desde la lectura de un libro mismo, ¿no? De parte de Editorial Ámbar, muchas gracias y bueno, síganos en las pocas redes que tenemos y estamos ahí para poder absolver cualquier duda, cualquier pregunta que necesiten. Muchas gracias. A ti, a nombre de la Biblioteca Nacional, muchas gracias, Guiomar, muchas gracias a Editorial A la Luna, muchas gracias, Reusser, muchas gracias a Editorial Ámbar. Y aquí extender la invitación a todas, a todos, a seguir la programación de las actividades culturales de la Biblioteca Nacional del Perú
a través de todas nuestras redes sociales. Reitero el agradecimiento y esperamos encontrarnos con quienes nos están mirando ahora en otro conversatorio, y con Roy y con Guiomar también. Yo particularmente lo he disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias. Chaucito. Buenas tardes.